Hola, sigamos con las operaciones del ejercicio 1 de práctico 3. Ahora veamos is included, que dadas dos listas L y P, verifica si L está incluida en P. Una lista de L1 está incluida en L2 si y solo si existen dos listas L3 y L4, tal que cumplen que L2 es igual a la concatenación de L3, L1 y L4, teniendo en cuenta que cualquiera de las listas puede ser vacía. Veamos entonces algunos ejemplos más gráficos. Si L fuera 5, 7 y P fuera 2, 5, 7, 8 y 10, entonces diríamos que L está incluida en P porque sus elementos 5 y 7 se encuentran de forma consecutiva en P. Está acá el 5 y el 7. Y esas listas L3 y L4 serían esta porción acá y esta otra porción acá. Sin embargo, hay otros casos, como por ejemplo la lista, si L fuera 5, 8, que si bien los elementos están en P, no están de forma consecutiva, porque en el medio está el 7, y esa no se considera que está incluida en P. Tampoco lo estaría 5, 9, dado que si bien está incluido el 5, el 9 no lo está. Veamos entonces cómo empezar con el código de esta función. Otro caso particular que hay que considerar es cuando la lista L es vacía. Si la lista es vacía, consideramos que está incluida en cualquier otra lista P. Así que ese puede ser el primer caso que escribamos. Nuestra función isIncluded debe devolver un booleano, verdadero en caso que L esté incluida en P y falso en caso contrario, y recibe las listas L y P. Vamos a usar una variable auxiliar, una variable local isInc, que va a contener el resultado de si está incluida la lista L en P, y en principio le ponemos falso. Luego tendremos que recorrer de a poco la lista P en busca del primer elemento que coincida con el primer elemento de L, y a partir de ahí tratar de verificar que encontramos la subsecuencia de P que coincide con toda la secuencia de elementos de L. Bien, de a poquito entonces. Si la lista L es vacía, como dijimos, consideramos que la lista L está incluida en cualquier lista P, así que isInc le asignamos true. De lo contrario, tenemos algún elemento en L, y lo que vamos a hacer es buscar ese primer elemento de L en P. Para eso vamos a utilizar luego estos dos iteradores de tipo lista, itl y P, pero en principio para movernos sobre P vamos a usar el propio P, dado que pasa por valor, no pasa por referencia, no va a estar modificando la lista cuando lo usemos. Y vamos a estar recorriendo la lista mientras no se nos termine la lista o no hayamos encontrado ya que L está incluida en P, por eso esta segunda condición. Y dentro vamos a tener este while, que mientras no se nos termine la lista P y no hayamos encontrado el primer elemento de la lista coincidente con un elemento de la lista P, entonces avanzamos en la lista P. Cuando encontremos algún elemento de la lista P que coincida con el primer elemento de la lista L, vamos a querer encontrar toda la secuencia de elementos de la lista L en la lista P. Y eso es lo que vamos a hacer con este siguiente while. Para eso vamos a utilizar estos iteradores itP e itL, que van a arrancar donde estaba posicionado P y al comienzo de L, porque L nunca lo movimos. Y vamos a hacer este while. While P, vamos a avanzar un poquito, si nos queda mejor el código. While P sea distinto de null, mientras no se me termine la lista P ni la lista L, y mientras coincidan los dos elementos de la subsecuencia que estamos comparando, que serían por ejemplo acá 5 con el 5, el 7 con el 7, sigo avanzando. Avanzo con los dos iteradores que me están permitiendo avanzar en las dos listas. Luego, cuando terminé de hacer esta recorrida, tratando de encontrar toda la secuencia de elementos de L
como una subsecuencia de elementos de P, me fijo, si terminé de recorrer todos los elementos de L, entonces quiere decir que int_L está en null. Y eso es lo que le voy a asignar a isInc. IsInc es igual a int_L es igual a null. Si llegué a eso, quiere decir que efectivamente encontré todos los elementos de L en P y de forma consecutiva. Y en ese caso ya no quiero seguir buscando. Por eso cuando vuelva acá, si vuelvo a este while, ya esto me va a dar falso y no voy a seguir. Bien. Pero además, si no me hubiese dado verdadero, tengo que avanzar en la posición de P para seguir buscando otro elemento de P que coincida con el primer elemento de L. Así que sigo avanzando, ¿no? Porque capaz que encontré una pequeña subsecuencia que coincidía, pero no me sirve. Yo tengo que encontrar toda la subsecuencia que coincida. Y esta es la manera de seguir avanzando en P y seguir buscando, ¿no? Por eso si no llegué al final de la lista P, avanzo ese puntero también y vuelvo acá arriba al lugar. Cuando terminé con todo esto, pude haber encontrado una subsecuencia de P que coincida con la de L y devuelvo verdadero, y si no, devuelvo falso. Bien. Ahora veamos una versión recursiva para comparar con esto. Y entonces hay que analizar caso base y recursivo. En el caso base podemos pensar un poco que si llegamos al final de la lista, L quiere decir que encontramos todos los elementos en P, y entonces tenemos que devolver true. Pero si llegamos al final de la lista P y la lista L todavía tiene elementos, quiere decir que no encontramos todos los elementos de P. Entonces debemos devolver false, que podría ser un caso como este. Por ejemplo, en este caso, si logramos machear de alguna manera o emparejar este elemento con este elemento con este, y se nos terminó L en algún momento, quiere decir que encontramos todos los elementos de L y ahí tendríamos que devolver verdadero, sea como sea que estamos y donde sea que estemos. En cambio acá, si estamos comparando estos elementos con los de P, capaz que encontramos que el 10 coincidía, pero después se nos terminó esta lista P y nos quedaron elementos en L y no los pudimos encontrar o emparejar con algunos de P, por lo tanto teníamos que devolver falso. Este elemento nunca estuvo acá, ¿no? Por otro lado, en el paso recursivo, vemos que tendríamos que estar mirando en cada paso si coinciden los elementos del comienzo de L y P, y en ese caso para devolver verdadero deben coincidir todos los elementos siguientes pero en forma consecutiva, y ahí ya no me sirve la misma función esta, sino que debería implementar una función específica que le vamos a llamar isPrefix, que verifica si algo es prefijo o no, si una lista es prefijo o no de otra, y que chequea simplemente si están los elementos consecutivos y como prefijo de una lista. Y si no, vemos si la lista está incluida en el resto de la lista, más adelante. Mandamos para adelante a llamar a la recursión. Bien, veamos el código cómo sería. Si L es vacía o se nos terminó, la terminamos de chequear de alguna manera, entonces debemos devolver verdadero. Si no, si se nos terminó en P, entonces, si estamos en el caso contrario y se nos terminó P, debemos devolver falso. Es imposible que L esté incluida en P. Y si no, estamos en el caso recursivo. Y ahí, si coinciden los dos primeros elementos, el de L y el de P, y además podemos chequear que estén todos los demás elementos de L en P de forma consecutiva con esta función isPrefix, entonces deberíamos devolver verdadero. O si podemos verificar que L está incluida en P más adelante en la lista, y eso es la parte que vamos a hacer recursivamente, invocando a isIncluded con L y con P flecha sig. Entonces nos falta escribir isPrefix. IsPrefix es muy parecida a isIncluded, solo que en lugar de invocar a otra función, se fija si coinciden los dos elementos del comienzo de la lista y además si es prefix de L flecha sig y P flecha sig. O sea que controlamos que coincidan los dos elementos del comienzo y que sean prefijo el L siguiente de P siguiente.
controlamos los dos restos de las dos listas, y con eso tenemos el control completo. Bueno, esto sería la función completa recursiva, y como vemos también queda un código relativamente sencillo para analizar, aunque lleva su tiempo llegar a una solución como estas. Les recomiendo que analicen y piensen, y bueno, los dejo para que hagan el resto de los ejercicios con estos ejemplos. Chao.